Hace 3 días, Parker Schnabel descubrió algo en el Klondike que paralizó por completo toda su explotación. No era oro lo que relucía en la batea, ni tampoco otro fallo mecánico provocado por un tiempo brutal. Lo que emergió de la tierra helada fue mucho más inesperado, mucho más íntimo. Fue el tipo de descubrimiento que atraviesa años de dureza y disciplina, el tipo que llega directamente al pecho y se niega a soltarlo. Por primera vez en 15 temporadas, el titán más joven de la minería del Yukon se derrumbó ante las cámaras, incapaz de mantener la compostura. Noviembre 23 RD 2024, Dominion Creek yacía sumida en un profundo invierno. La temperatura había descendido hasta los 28 grados bajo cero, un frío tan intenso que apagar los equipos, aunque fuera brevemente, podía significar un fallo catastrófico. El gasóleo amenazaba con gelificarse en el interior de los motores. Los conductos hidráulicos se endurecían como barras de hierro. Todas las máquinas tenían que seguir vivas, respirando, zumbando contra el frío, solo para sobrevivir a la noche. Parker estaba de pie en el borde de su corte, su respiración empañando el aire, mientras observaba su excavadora masticar lentamente a través de permafrost que no había visto la luz del día durante miles de años. Estaban cavando más profundo que nunca en esta reclamación, persiguiendo una capa de pago marcada por el radar de penetración del suelo, como potencialmente la más rica que Dominion Creek había ofrecido en 5 años. El equipo estaba funcionando con humo. 16 horas al día se habían convertido en rutina. Todo el mundo sabía que el invierno se acercaba, y una vez que llegara por completo, el suelo se volvería intocable. Brennan Ruaul, el capataz de Parker, se había opuesto enérgicamente. El riesgo no merecía la pena, argumentaba. A esas temperaturas, una manguera reventada o un conducto agrietado podrían paralizarlo todo permanentemente. Pero Parker lo sentía, el mismo instinto que su abuelo John Schnabel le había inculcado años atrás. Ese tirón silencioso e inexplicable que le decía que algo importante le aguardaba justo bajo la superficie si tenía el valor de seguir adelante. Entonces ocurrió. La cuchara de la excavadora se abrió paso a través de una obstinada capa de grava cementada por el hielo y subió cargada con la mezcla habitual: rocas dentadas, estiércol congelado, sedimento oscuro, repleto de materia orgánica antigua. Nada inusual. Rutina. Pero cuando el operario giró la cuchara hacia la esclusa, algo captó la débil luz invernal. Algo metálico, angular, equivocado. Parker lo vio al instante. Gritó al operario que se detuviera. Su voz se quebró por el frío mientras corría hacia el cubo con las botas resbalando en el suelo helado. Allí, alojada entre la grava, había una caja metálica de unos 20 centímetros cuadrados y 20 centímetros de profundidad. Oxidada, cubierta de sedimentos, pero sorprendentemente intacta. Parecía fuera de lugar, como una idea enterrada donde no debía. El permafrost la había conservado perfectamente. El congelador de la naturaleza la había sellado al paso del tiempo, protegiéndola de la corrosión y la descomposición que habrían destruido cualquier cosa que hubiera quedado más cerca de la superficie. Parker metió la mano con cuidado. Sus manos, enguantadas, se cerraron alrededor de la caja. Era pesada, sólida. El tipo de peso que sugería que no estaba vacía, que lo que había dentro había sobrevivido décadas bajo tierra. Lo llevó al taller caldeado mientras la tripulación lo seguía en silencio, ese silencio especial que se instala cuando la minería rutinaria se convierte de repente en algo totalmente distinto. Arqueológico. Personal. Encontrar artefactos en el Klondike no era inusual. Colmillos de mamut, herramientas antiguas, reliquias de la fiebre del oro de los 1890s, salían a la superficie todo el tiempo. Pero esto parecía diferente. Parker aún no podía explicarlo, pero algo en esta caja le hacía sentir una opresión en el pecho. Dentro de la calidez del taller, cepilló las capas de sedimentos y cristales de hielo. A medida que la superficie se aclaraba, surgieron detalles que hicieron que su corazón empezara a latir con fuerza. El metal era acero soldado a mano en las esquinas. Práctico, robusto, hecho por alguien que esperaba que soportara condiciones duras. Entonces Parker vio la tapa.
En el metal había 2 iniciales y una fecha grabadas con una herramienta afilada. Jace, 1946, Sus manos empezaron a temblar. John Schnabel. Su abuelo. No tenía sentido. Parker conocía de memoria la historia de su abuelo. John no llegó a Alaska hasta el 1970. Antes de eso, había sido un próspero hombre de negocios en Oregón. La minería había llegado más tarde. La mina Big Nugget se había construido mucho después del 1946, No había ningún capítulo en la historia familiar que situara a un joven John Schnabel en el Yukon justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las iniciales eran inconfundibles. La letra coincidía exactamente con la de su abuelo, la misma ligera inclinación, las mismas marcas de presión que Parker había visto en notas y documentos durante toda su vida. Y la caja en sí parecía algo que John hubiera hecho funcional duradera, construida no por belleza, sino por protección. Con dedos cuidadosos, Parker accionó el pestillo. A pesar de llevar décadas bajo tierra, aún se abría. Dentro, envueltas en un hule que había mantenido a raya la humedad durante 78 años, había cartas. Docenas de ellas. Fotografías cuyas imágenes seguían siendo nítidas. Un pequeño diario encuadernado en piel, cuyas páginas estaban fechadas entre abril y noviembre de 1946, Debajo de todo, había un reloj de bolsillo pesado y gastado grabado con unas iniciales que no eran las de John, Mr. Parker levantó una de las cartas, el papel quebradizo, a pesar de su conservación, y empezó a leer. La primera línea le dejó sin aliento. Querida Eleanor, sé que nunca leerás esto, pero te escribo igual porque no sé de qué otra forma sobrevivir a lo que pasó. Se le hizo un nudo en la garganta. Vine al Yukon para olvidarte, para desaparecer en una especie de país duro que no permite tiempo para el duelo. Pero el silencio de aquí arriba solo hace más fuerte tu ausencia. El hombre que conocían, el minero inquebrantable, el que había llevado el legado de su abuelo más lejos de lo que nadie hubiera imaginado, estaba congelado sosteniendo unas cartas escritas por una versión de John Schnabel que él nunca había conocido. Un hombre joven. Un hombre afligido. Un hombre escondido en el Klondike en 1946, tratando de escapar del desamor. En ese momento Parker se dio cuenta de algo profundo e inquietante. Todo lo que creía entender sobre su abuelo, sobre su procedencia, estaba incompleto. Envió a la tripulación de vuelta al trabajo y pasó el resto del día solo en el taller leyendo. Reconstruyendo una historia que explicaba tantas cosas y sin embargo lo cambiaba todo. John Schnabel se había comprometido en 1945 con una mujer llamada Eleanor Marie Richardson. La EMR, grabada en el reloj de bolsillo. Las primeras cartas estaban llenas de esperanza, escritas por un joven convencido de que su futuro estaba abierto de par en par. Escribía sobre el matrimonio, sobre la construcción de un negocio, sobre la casa que quería comprar, la familia que soñaba con criar en un mundo finalmente libre de guerras. John había servido en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió a campañas en las que murieron miles de personas y regresó a casa creyendo que la supervivencia significaba que se había ganado una vida tranquila. Pero en la primavera de 1946, esa creencia se hizo añicos. Las entradas del diario de abril estaban fragmentadas, crudas, girando en torno a una única verdad insoportable. Eleanor había muerto. Parker solo dedujo que había sido repentino, que la enfermedad se la había llevado rápidamente y que John no había podido evitarlo. Una entrada fechada el 19 de abril decía simplemente: la enterré hoy. No sé cómo existir en un mundo donde ella no existe. Lo que siguió fue la decisión de John de dejar atrás todo lo que le era familiar. Oregón. Sus planes. Las calles en las que resonaba su recuerdo. Corrió hacia el norte no en busca de oro, sino de silencio, de aislamiento, de un lugar lo bastante duro para adormecer el dolor. De pie solo en el taller, Parker comprendió que el hombre que le crió, que le enseñó minería, disciplina y perseverancia, se había forjado en la pérdida mucho antes de que existiera la mina Big Nugget. Y por primera vez, Parker no solo cargaba con el legado de su abuelo, cargaba con su pena. Había oído hablar del Yukon a otros veteranos, historias sobre una frontera tan remota y exigente
que no dejaba energía para el dolor donde un hombre podía trabajar hasta la extenuación, y tal vez encontrar una razón para seguir viviendo. En mayo de 1946, John había cargado suministros básicos en un camión y conducido hacia el norte cruzando a Canadá y finalmente abriéndose camino hasta Dawson City. Parker se encontró llorando mientras leía lágrimas que no había derramado desde la muerte de su abuelo en 2016, comprendiendo por primera vez la profundidad de la pérdida que había moldeado el carácter de John. El abuelo que Parker había conocido era duro, exigente, imposible de impresionar, siempre presionando a Parker para que se esforzara más y profundizara más, y nunca aceptara ser lo suficientemente bueno. Parker a veces había resentido esa dureza, se había preguntado por qué John no podía expresar su aprobación con más facilidad. Pero al leer estas cartas de un hombre de 24 años roto, Parker comprendió que su abuelo se había reconstruido a sí mismo a partir de una devastación absoluta, había aprendido a proteger su corazón, no abriéndolo nunca más del todo. El diario 1946 documentaba los primeros meses de John en el Yukon, trabajando en minas de aluvión para otros mineros, aprendiendo el brutal trabajo físico de mover grava y operar esclusas que convertían la tierra en hormigón sobre osos pardos y mosquitos, y un aislamiento tan completo que pasaban días sin conversación humana. Pero poco a poco, entrada a entrada, el diario mostraba que John empezaba a curarse. No olvidaba a Eleanor, escribía sobre ella constantemente, pero aprendía a llevar el dolor en lugar de dejarse aplastar por él. Escribió sobre la satisfacción que produce el trabajo duro, sobre la honesta sencillez de la minería, en la que el esfuerzo se traduce directamente en oro, en la que el valor de un hombre se mide por lo que puede sacar de la tierra y no por su estatus social o sus contactos. En agosto, John escribió sobre cómo se sentía vivo de nuevo, sobre cómo había redescubierto su propósito incluso en medio de la angustia. En septiembre, John escribió sobre cómo había conocido a otros mineros, cómo había forjado amistades compartiendo penurias y cómo había empezado a imaginar un futuro que podría incluir algo más que la mera supervivencia. Y a finales de octubre, escribió una entrada que Parker leyó 3 veces tratando de asimilar su significado. He decidido dejar el Yukon no porque no pudiera lograrlo aquí, sino porque creo que por fin puedo. Este lugar me salvó. Me dio espacio para llorar y reconstruirme, pero yo no pertenezco a lo salvaje, pertenezco al mundo, y creo que por fin soy lo bastante fuerte para volver a unirme a él. Me llevo el reloj de Eleanor y estas cartas y las entierro en la mina en la que he estado trabajando. Algún día, quizá dentro de décadas, otro minero las encontrará y sabrá que alguien vino aquí roto y se fue entero. Parker se quedó sentado con esa anotación durante mucho tiempo, comprendiendo que la caja que había encontrado no estaba perdida ni olvidada. John la había enterrado deliberadamente, una cápsula del tiempo que marcaba su transformación, la prueba física del viaje de la devastación a la curación. Y 78 años más tarde, el nieto de John la había encontrado mientras extraía la misma tierra, creando una conexión a través de casi 8 décadas, que se sentía casi mística en su sincronización. Pero había un elemento más que Parker no había procesado completamente. Si John abandonó el Yukon en 1946, ¿qué ocurrió en las décadas anteriores a su regreso en las 70s? ¿En quién se convirtió en esos años intermedios? Y lo que es más importante, la abuela de Parker encajaba en una historia que debía terminar con Eleanor, la mujer de las fotografías. Entre las cartas y las anotaciones del diario, Parker encontró una colección de fotografías que documentaban el viaje de John en 1946. Había imágenes de un abuelo mucho más joven de lo que Parker había visto nunca, un hombre de 24 años que parecía a la vez antiguo y juvenil, envejecido por el dolor y la guerra, pero que aún poseía la vulnerabilidad de la juventud. John, en varias explotaciones mineras de pie junto a las esclusas con las montañas elevándose a sus espaldas, John con otros mineros, todos ellos sucios y agotados, y sonriendo con la camaradería de las penurias compartidas. Pero las fotografías que captaron la atención de Parker fueron las de Eleanor.
Había 5 de ellas cuidadosamente conservadas en el envoltorio de hule que mostraban a una hermosa joven de pelo oscuro y sonrisa abierta que irradiaba calidez incluso a través de 78 años. En una foto ella y John estaban juntos con el brazo de él, alrededor de los hombros de ella, ambos mirando a la cámara con la felicidad confiada de las personas que creen que su futuro está asegurado. En el reverso con letra de John Oregon, diciembre 1944. 2 meses antes de embarcar, le prometí que volvería y me casaría con ella. Cumplí la primera promesa, nunca llegué a cumplir la segunda. Parker se quedó mirando esa fotografía durante mucho tiempo, esa mujer que había sido borrada de la historia familiar, cuya existencia Parker nunca había sospechado. Ella debería haber sido su abuela, sus hijos deberían haber sido sus padres. Toda la línea familiar Schnabel, a la que pertenecía Parker, no debería existir, solo era posible porque Eleanor había muerto y había obligado a John a construir finalmente una vida diferente. Era un pensamiento inquietante la idea de que la propia existencia de Parker dependiera de la tragedia que la muerte de Eleanor fuera un requisito previo para su nacimiento, y le hizo pensar en su abuela real, la mujer con la que John acabó casándose tras regresar del Yukon. Parker la había conocido, la había amado, la había observado junto a John durante años. Habían parecido sólidos, cómodos, genuinamente afectuosos, pero ¿le había hablado John alguna vez de Eleanor? Había sabido ella que era la segunda opción, la mujer a la que John recurrió después de que le arrebataran su primer amor. Parker necesitaba respuestas que la caja no podía proporcionarle. Necesitaba comprender la historia completa, saber qué ocurrió en las décadas transcurridas entre que John enterrara estas cartas en 1946 y John llevara a su familia a Alaska en los 70. El diario y las cartas terminaron con la decisión de John de abandonar el Yukon. El siguiente capítulo de la historia solo existía en registros y recuerdos que Parker tendría que excavar con tanto cuidado como excavó el oro. Empezó llamando a su madre, una conversación que fue difícil y emotiva, y en última instancia reveladora. Sí, confirmó ella, John había estado casado antes. Muy brevemente a finales del 1940 con una mujer que había conocido antes de la guerra. El matrimonio había durado menos de un año y terminó en anulación. Ella no conocía los detalles. John nunca hablaba de ello. Entonces, a principios de los 1950, John había conocido a Nancy, la abuela de Parker, y habían construido la vida que Parker conocía. Pero aquí estaba el detalle crucial que compartía la madre de Parker. Nancy había sabido lo de Eleanor. John se lo había contado al principio de su relación, había sido sincero sobre el dolor que arrastraba y el tiempo que había pasado en el Yukon intentando curarse. Al parecer, Nancy había aceptado esta historia con gracia, comprendiendo que no estaba compitiendo con la memoria de Eleanor, sino heredando a un hombre que había sido moldeado por la pérdida y había aprendido a amar de nuevo a pesar de ella. Parker asimiló esta información, sintiendo que la narración cambiaba de nuevo. No se trataba de una historia sobre John ocultando su pasado o traicionando la memoria de Eleanor al encontrar finalmente la felicidad con otra persona. Se trataba de una historia sobre la supervivencia a una pérdida devastadora, sobre la curación suficiente como para arriesgarse a amar de nuevo, sobre la construcción de una vida que honrara el dolor sin quedar prisionera de él. Pero Parker seguía sintiéndose obligado a ver los lugares que había habitado esta joven versión de su abuelo. El diario mencionaba lugares concretos, reclamaciones en las que John había trabajado una cabaña en la que había pasado el invierno de 1946. Algunos de esos lugares probablemente ya no existían, pero Parker era minero e historiador de la cultura minera del Klondike. Si la cabaña de John seguía en pie, Parker podría encontrarla. Parker suspendió las operaciones mineras, una decisión que escandalizó a su tripulación y que habría escandalizado a su abuelo en circunstancias normales. Parker había encontrado algo más valioso que el oro, un contexto para comprender al hombre que había dado forma a toda su vida e iba a seguir ese rastro donde quiera que le condujera, aunque ello supusiera perder un valioso tiempo de minería en la breve ventana que quedaba antes de que el invierno lo cerrara todo. El diario mencionaba que John había trabajado en una concesión en Hunker Creek,
un afluente del río Klondike, a unos 15 kilómetros al sudeste de Dawson City. En 1946, Honker Creek había sido explotado activamente con docenas de explotaciones que extraían oro de sus gravas. En 2024, la mayoría de esas concesiones estaban abandonadas o consolidadas en explotaciones mayores, pero Parker conocía bien la zona. Había explorado Honker Creek. Mientras investigaba posibles concesiones, conocía su historia y su geografía. Parker cargó su camión con provisiones y condujo solo siguiendo caminos mineros abruptos que se deterioraban hasta convertirse en senderos a medida que se alejaba de las operaciones principales. El diario mencionaba puntos de referencia a una formación rocosa distintiva, un recodo del arroyo donde el agua corría especialmente clara, un rodal de abetos que de algún modo habían sobrevivido a la explotación minera que despojó de vegetación a la mayor parte de la zona. Parker navegó siguiendo estas descripciones, combinando las observaciones de 78 años de John con su propio conocimiento del terreno. 3 horas de búsqueda le llevaron a un tramo del arroyo Honker que coincidía con las descripciones del diario. Las rocas características seguían allí erosionadas pero reconocibles. El arroyo seguía doblado de la misma forma, aunque su curso exacto había cambiado ligeramente con el paso de las décadas, y en el bosquecillo de abetos parcialmente derrumbado pero aún en pie había una pequeña cabaña. Parker se acercó con cuidado, consciente de que las estructuras antiguas en el Yukon podían ser inestables y peligrosas. Pero el núcleo de troncos de la cabaña era sólido, y el techo, aunque hundido, había mantenido el interior relativamente seco. La puerta colgaba de una bisagra, pero se abrió cuando Parker empujó suavemente. Dentro había un espacio de unos 3 metros por 4, con una pequeña estufa de leña, una litera de madera tosca, estanterías hechas con tablones y una mesa con una silla. Todo estaba cubierto de décadas de polvo y escombros, pero lo esencial era reconocible. Aquí era donde John Schnabel había vivido el invierno de 1946, solo con su dolor y su determinación de sobrevivir a él. Parker se situó en el centro de la cabaña, intentando imaginar a su abuelo en 24, calentando latas de comida en aquella estufa, durmiendo en aquella litera sentado a aquella mesa, escribiendo las cartas que Parker había encontrado. El aislamiento debía de ser aplastante durante la oscuridad invernal, cuando en el Yukon solo hay unas pocas horas de crepúsculo al mediodía y la temperatura desciende hasta los 40 o 50 grados bajo cero. Pero John había sobrevivido a ello, más que sobrevivir lo había utilizado para transformarse. En la estantería Parker encontró algo que le dejó sin aliento, una taza de hojalata oxidada pero intacta con las iniciales arañadas en el lateral. JS, la taza de su abuelo que éste dejó cuando John partió a finales del 1946, Parker la cogió con cuidado, ese artefacto que le conectaba físicamente con la historia oculta de su abuelo, y sintió que las lágrimas volvían a brotar. Pasó el resto del día en la cabaña y sus alrededores fotografiándolo todo, recogiendo los pocos objetos que quedaban, tratando de absorber el peso emocional del lugar. En un momento dado, se encontró sentado donde John debió de sentarse, mirando por la pequeña ventana el arroyo Honker, que pasaba las montañas que se alzaban más allá, y comprendió algo profundo sobre el hombre que le había criado. John Schnabel había aprendido algo en esta cabaña, en este paisaje brutal, que determinó toda su forma de enfocar la vida, la familia y la minería. Había aprendido que la supervivencia requería un compromiso absoluto, que la comodidad se ganaba trabajando sin descanso, que la debilidad podía matarte. No eran lecciones abstractas para John, eran herramientas de supervivencia forjadas en el dolor y el aislamiento. Y cuando John acabó convirtiéndose en abuelo, había intentado transmitir esas herramientas a Parker, a veces con dureza siempre exigente, porque John creía de verdad en la dureza y la determinación. Parker había pensado a veces que su abuelo no creía en él, que los constantes empujones de John significaban una decepción respecto a quién era Parker. Pero sentado en esta cabaña con la taza de hojalata de su abuelo en la mano, Parker comprendió que los empujones provenían del lugar opuesto. John había creído absolutamente en Parker, había visto un potencial que aterrorizaba a John porque sabía con qué facilidad podía destruirse el potencial por la blandura o la tragedia o la falta de preparación.
Cada palabra dura, cada norma imposible, cada vez que John le había dicho a Parker que trabajara más duro, había sido la forma que John tenía de intentar salvar a su nieto del tipo de ruptura que el propio John había experimentado. The Choice. Parker regresó a Dominion Creek cuando caía la noche. La noche de noviembre llegaba pronto tan al norte. Su tripulación estaba esperando preocupada por su jefe, que había desaparecido durante un día entero sin dar explicaciones. Brennan se acercó a él con cuidado, preguntándole si todo iba bien, si Parker quería hablar de lo que fuera que estuviera pasando. Parker negó con la cabeza, aún no estaba preparado para compartir lo que había descubierto, y se retiró a su camarote. Esa noche terminó de leer el diario las últimas entradas de finales de octubre y principios de noviembre de 1946. John escribió sobre su decisión de abandonar el Yukon, sobre cómo se sentía preparado para volver al mundo del que había huido 7 meses antes. Pero la última entrada, fechada el 2 de noviembre, revelaba algo que Parker no había esperado. Hoy he tomado una decisión. Podría quedarme aquí, seguir minando, construir una vida en esta tierra salvaje que tanto me ha dado. Una parte de mí lo desea. Una parte de mí se siente más segura en este aislamiento de lo que jamás me sentiré en la civilización. Pero ya no huyo, no me escondo del dolor. Llevo a Eleanor conmigo, siempre lo haré, pero también estoy lista para volver a vivir. Y no puedo hacerlo si me quedo aquí. Así que me voy llevándome nada más que mi mochila y el reloj de Eleanor, enterrando todo lo demás, las cartas y las fotos, y este diario, porque necesito dejar que sea historia en lugar de cargar con él todos los días. El Yukon me curó. Ahora tengo que confiar en esa curación e ir construyendo la vida que venga después. Parker cerró el diario y se sentó en silencio, procesando el valor que representaba esa entrada. A John se le había ofrecido una vía de escape, un lugar donde la pena y el aislamiento eran aceptables, donde un hombre podía existir sin enfrentarse a la desordenada complejidad de la vida emocional. Y John había elegido abandonar esa seguridad, hacerse deliberadamente vulnerable de nuevo al regresar a un mundo en el que tanto el amor como la pérdida eran posibles. Esa elección reverberó durante décadas. Si John se hubiera quedado en el Yukon en 1946, no habría habido Nancy, ni hijos, ni Parker. La voluntad de John de volver a arriesgar su corazón, de confiar en que podría amar a alguien nuevo sin traicionar la memoria de Eleanor, creó la línea familiar que condujo a Parker a esta cabaña 78 años después. Parker pensó en su propia vida, en las relaciones que había evitado o saboteado, en los muros emocionales que había construido y que reflejaban la dureza de su abuelo. Siempre había supuesto que su dificultad para intimar era solo su personalidad, su forma de ser. Pero tal vez se trataba de un comportamiento aprendido, heredado de un abuelo que había sido devastado por el amor y se había protegido a sí mismo, no volviendo a ser del todo vulnerable, ni siquiera con la familia a la que apreciaba. A la mañana siguiente, Parker volvió a llamar a su madre y le preguntó por Nancy, por cómo había sido, por el tipo de relación que ella y John habían construido. La voz de su madre se volvió cálida, compartiendo recuerdos de un matrimonio sólido, aunque no salvajemente apasionado, construido sobre el respeto mutuo y el propósito compartido, y el tipo de afecto confortable que se profundiza a lo largo de décadas. Tu abuelo la quería, dijo la madre de Parker con firmeza, no de la misma forma que probablemente quería a su primera prometida, ese amor joven idealista de todo o nada, sino profunda, genuinamente. Él eligió construir una vida con ella cada día, y creo que ese tipo de elección, ese compromiso, incluso después de saber lo mucho que puede doler el amor, es en realidad más poderoso que el amor fácil de la juventud. Parker sintió que algo cambiaba en su entendimiento. John no se había conformado con Nancy ni había traicionado a Eleanor casándose finalmente con otra persona. Había hecho la elección más difícil, amar de nuevo, a pesar de saber íntimamente cómo se sentía la pérdida, formar una familia, a pesar de comprender lo frágil que podía ser la felicidad, arriesgar su corazón una y otra vez, porque la alternativa era el aislamiento del que había huido del Yukon. Y cuando John finalmente regresó al Yukon en las 1970s,
no fue como un joven destrozado que se escondía del dolor, sino como un abuelo que introducía a su nieto adolescente en la minería, compartiendo un paisaje que le había salvado décadas antes, transmitiendo lecciones sobre resistencia y determinación que John había aprendido de la forma más dura posible. Parker se dio cuenta de que cada momento que había pasado con su abuelo, cada dura crítica, cada norma imposible y cada rara palabra de elogio habían sido moldeados por el viaje 1946 de John. La dureza de su abuelo no era crueldad ni decepción, era el amor expresado por alguien que se había roto y reconstruido, y que deseaba desesperadamente evitar esa ruptura en las personas que le importaban. Legado redefinido. La temporada minera terminó 3 días después de que Parker regresara de Hunker Creek. El tiempo se volvió brutal, trayendo el tipo de frío que hace que el equipo se rompa y la piel expuesta se congele en minutos. Parker y su equipo cerraron las operaciones, aseguraron el sitio para el invierno y se prepararon para dejar Dominion Creek hasta que la primavera les permitiera regresar. Pero antes de irse, Parker hizo algo que nunca había hecho antes. Celebró una reunión con la tripulación y les contó todo cómo había encontrado la caja, la historia secreta de su abuelo, la cabaña, las cartas y el joven que había llegado al Yukon destrozado y se había marchado entero. Su tripulación escuchó en silencio, viendo a su duro jefe vulnerable, de una forma que nunca habían presenciado, comprendiendo que lo que habían encontrado en el permafrost era más valioso que cualquier yacimiento de oro. Brennan hizo la pregunta que todos pensaban: ¿qué vas a hacer con todo esto? Las cartas, las fotos, la historia. Parker llevaba días dándole vueltas a esa pregunta. Una parte de él quería mantenerlo en secreto para proteger la memoria de su abuelo y la intimidad de la familia. Pero otra parte comprendió que la historia tenía un valor que iba más allá de su dolor y revelación personales. «Voy a compartirla», dijo finalmente Parker. No todo, no los detalles más íntimos, sino la historia central sobre la pérdida y la curación y el valor que hace falta para volver a amar después de haber sido destruido. Porque creo que es una historia que la gente necesita oír. Creo que mi abuelo querría que se contara, aunque él mismo se pasara la vida sin contarla. La decisión de incluir el descubrimiento en Gold Rush fue más difícil. La serie había seguido a Parker durante 15 temporadas, había documentado su trayectoria, desde que era un niño que trabajaba para su abuelo, hasta que se convirtió en uno de los jóvenes mineros con más éxito del Yukon. Pero la serie se centraba en la minería, en la producción de oro, y en la dinámica de los equipos y la tripulación. Este descubrimiento era profundamente personal, potencialmente demasiado íntimo para la televisión. Parker lo discutió con los productores y finalmente aceptó un segmento especial, uno que tratara la historia con el respeto que merecía. Sin sensacionalizar el dolor ni explotar el dolor de su abuelo, sino explorando honestamente cómo el descubrimiento de esta historia oculta había cambiado la comprensión que Parker tenía de sí mismo y de su familia. Cuando el segmento se emitió en diciembre de 2024, la respuesta fue abrumadora. Los espectadores que habían visto a Parker durante años, que lo habían visto duro y a veces emocionalmente distante, se acercaron para compartir sus propias historias de dolor, heredado de conocer duras verdades sobre miembros de la familia que creían conocer completamente, de descubrir que las personas que los habían formado eran más complicadas y más humanas de lo que habían entendido. Parker recibió cientos de mensajes de personas que habían perdido a seres queridos, que luchaban con la cuestión de cómo volver a amar después de la devastación, que se sentían alentados por la historia de supervivencia y florecimiento final de John Schnabel. El descubrimiento, que había empezado como algo puramente personal, se convirtió en algo más grande, un recordatorio de que todo el mundo tiene historias ocultas, de que la fuerza a menudo proviene de sobrevivir a un dolor insoportable y de que el valor de ser vulnerable después de haber sido destrozado es el tipo de valentía más poderoso. Para el propio Parker, el descubrimiento cambió radicalmente su forma de abordar la minería y la vida. Seguía trabajando con la intensidad y la determinación que su abuelo le había inculcado, pero con una nueva comprensión de la procedencia de ese impulso.
Seguía presionándose a sí mismo y a su equipo, pero con más conciencia de la diferencia entre el desafío productivo y la dureza destructiva. Y en su vida personal empezó a bajar los muros que había construido, empezó a permitirse ser vulnerable de formas que le aterrorizaban, pero que también sentía necesarias. Su abuelo le había enseñado a ser duro, pero las cartas de 1946 le enseñaron algo que John nunca dijo explícitamente: que la verdadera fuerza incluye el valor de arriesgar el corazón, incluso cuando sabes íntimamente lo mal que puede romperse. Parker guardó la caja metálica, las cartas, las fotografías y la taza de hojalata de Hunker Creek en una estantería de su cabaña, recuerdos físicos del abuelo que creía conocer y del joven al que nunca conoció, conectados a lo largo de 78 años por el permafrost que preservó lo que debería haberse perdido. Y cada vez que Parker los miraba, recordaba que él era el producto de la tragedia y la supervivencia de la pérdida y la curación de un joven que llegó al Yukón roto y se marchó lo suficientemente entero como para acabar creando la familia que dio lugar al propio Parker. El oro acabaría agotándose en Dominion Creek. Esa era la naturaleza de la minería: encontrar lo que hay y extraerlo hasta que desaparece. Pero el legado que Parker descubrió en el permafrost, la historia de resiliencia y redención que explicaba tantas cosas sobre quién era y de dónde venía eso, era algo que nunca se agotaría. Ese fue el verdadero tesoro que dejó su abuelo, no en el oro que Parker aprendió a extraer, sino en el ejemplo de un hombre que sobrevivió a lo insuperable y eligió volver a amar de todos modos. Lo que Parker Schnabel encontró bajo el permafrost no era oro. Era el corazón de su abuelo conservado durante 78 años, a la espera de ser descubierto por el nieto que necesitaba entender de dónde procedía su propia dureza. Las cartas de 1946 revelaron que la fuerza no es la ausencia de ruptura. Es lo que construyes después de haber sido destrozado. Y a veces lo más valioso que puedes extraer es la verdad sobre las personas que te formaron.